conjuntos. El conjunto A, donde tengo los elementos de X, y un conjunto B, donde tenemos el elemento f de X, donde X y f de X están relacionados por alguna relación. Bien, que ya vamos a ver bien cuándo vamos a decir que esa relación es una función. Todos estos elementos X que son del conjunto A es lo que se llama variable independiente y es lo que nos va a dar el dominio de una función. Todos los elementos f de X que pertenecen, que están en el conjunto B, se les llama variable dependiente y es lo que nos va a dar el rango o codominio de una función. ¿Estamos? Entonces, una función es una relación que va a cumplir dos condiciones entre los conjuntos A y el conjunto B. Donde los elementos del conjunto A son X, se les llama variable independiente y nos da el dominio de la función. Los elementos del conjunto B son f de X, se le dice variable dependiente, ¿por qué? Porque depende del valor que tiene X y nos va a dar el rango de la función. Vamos, ¿hasta ahí eso está entendido? Sí, profe. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos representar a una función. La podemos representar verbalmente, que es con palabras, numéricamente haciendo una tabla de valores, visualmente, que es hacer la gráfica de esa función, y algebraicamente, que es utilizando la fórmula. Bien, vamos a dedicar un poquito a la gráfica. La gráfica de la función le vamos a llamar curva. Más allá de que sea una recta, le vamos a decir curva. Esa curva puede tener puntos de intersección con el eje X, con el eje Y, puede tener lo que se le llama simetría, puede tener asíntotas y puede también tener puntos críticos y puntos de inflexión. Los puntos críticos y puntos de inflexión, esto lo vamos a ver mucho mejor para después de julio. ¿Por qué? Porque esto nos determina con derivada. Nosotros ahora vamos a estudiar hasta asíntotas. Y luego vamos a ver, cuando ya entremos a derivada, cómo voy a poder hacer para determinar esos puntos críticos y esos puntos de inflexión. Ahora, esta curva puede ser que sea creciente, puede ser que sea decreciente, como puede también tener una concavidad. Creciente y decreciente lo vamos a ver ahora. Concavidad lo vamos a ver también luego, cuando veamos derivada, conjuntamente con puntos críticos y puntos de inflexión. ¿Está entendido, chicos? Sí. ¿Está entendido este mapa? Bien, Sí, profe. voy a dejar de compartir esa pantalla. Y ahora sí yo voy a necesitar que quien dice Galaxy A20 se coloque el nombre y el apellido. Todos los que no figuren con nombre y apellido, por favor, se lo colocan. Porque están entrando con los teléfonos y me está figurando los teléfonos. Entonces, cuando yo tome asistencia, va a estar presente el Galaxy, no va a estar presente Pepito. ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Bien. Vamos a ver ahora. Vamos a compartir, les voy a compartir la pantalla para ya entrar a ver lo que es y cómo vamos a definir función. Tráeme mi carpeta. Bien, veamos. Conéctalo tú, yo no sé si me aguanta. Uy, estoy bajando en vez de subir.
Acá. Vamos a ver. No. Acá vamos a repetir un poquito de lo que dijimos recién cuando teníamos, ¿verdad? Esa estructura. Hay dos conjuntos, A y el conjunto B. Los elementos del conjunto A son X, los elementos del conjunto B son Y, que es lo mismo que f de X. Los elementos, recordemos, del conjunto A era la variable independiente y los elementos del conjunto B la variable dependiente. Hay una cierta relación entre el conjunto A y el conjunto B. Vamos a decir que esa relación es una función cuando se cumplen estas dos condiciones. La condición de existencia y la condición de unicidad. ¿Cuál es la condición de existencia? ¿Qué nos dice esta condición? Que para todo elemento de A siempre voy a tener un elemento de B. Es decir, siempre va a haber una relación entre los elementos de A con los elementos de B. Si llegase a quedar algún elemento del conjunto A que no se relacione con algún elemento del conjunto B, deja de ser una función. Para que sea función, todos los elementos que yo tenga en A deben estar relacionados con los elementos del conjunto B. ¿Y cuál es la condición de unicidad? Que a cada elemento de A, o sea, a cada X, le corresponde un único elemento de B. ¿Está entendido? Entonces son dos las condiciones. Todos los elementos de A tienen que estar relacionados y además a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B. ¿Qué quiere decir esto? Gráficamente, y ahora lo vamos a ver, es si yo tengo la gráfica de una función y trazo una recta vertical, esa recta vertical tiene que tener con la curva un único punto de intersección para que yo diga que es una función. Si tiene más que me habéis enviado. Si queréis enviarme partidas o
¿Qué sigue con fiebre napolitana? 38. Esa es la vacuna, che, qué cagada. Qué cagada, che. Por favor, pongan nombre y apellido. Siguen figurando teléfonos. Hay un Galaxy. Hay un Galaxia 20 que ahí hay que cambiar. Profe, disculpe, yo recién le pedí a los chicos que avisen que estaba con problemas de conexión y Bellido Iván está también con problemas de conexión. Estábamos los dos, yo logré conectar, pero él está conmigo. Bueno, bien. ¿Quién tiene Galaxia 20? Cámbielo, por favor. Si no, le doy la salida, ¿eh? Bueno, cambialo. Renombrar, poner Lautaro Sigüenza. ¿Quién? No, no sé. ¿No sabés cómo hacerlo? ¿Qué están tirando tanta aquí? Están ustedes del mondongo. ¿Qué dice? Con mondongo. Profe, ahí les copié y les pegué el mensaje que figura al principio de la página, que usted decía recién. Ah, bueno, gracias, ahí está. Es ahí. Agregar en el perfil. Bien, gracias, hija. ¿Cómo has dicho que se llamaba Sigüenza? Lautaro Sigüenza. A ver si yo de acá puedo cambiar. Bueno, ahí está, ya te cambié, Lautaro, yo. Bueno, yo quiero creer, a ver si hay alguien más. No, con teléfono, creo que era el único. Igual ahora son más alumnos.
Hace Sí. rato eran 64 y ahora son 70. Sí, así es. Bueno, capaz que ahora tienen mejor conexión que hace rato. Bien, ven mi pizarra, ¿verdad? Para que veamos un poquito lo que acabamos de ver, de decir. Sí, se la llega a ver. Bien. Supongamos que tenemos la gráfica, sea esa, de una función cualquiera. Veamos. Dijimos que gráficamente, para saber si es o no una función, ¿qué hacíamos? Trazábamos una recta vertical en cualquier lugar de donde esté la gráfica, en cualquier lugar, donde sea. Si esa recta corta la curva en un único punto, entonces vamos a decir que es función. En cambio, veamos ahora este otro gráfico. Acá. Si yo trazo una recta vertical en cualquier lugar donde está la curva, esa recta tiene de intersección, tiene en común 2 puntos. Entonces, al tener 2 puntos, eso ya me está diciendo que no es función. ¿Está entendido? ¿Y por qué no es función? Porque hay una de las condiciones que no se está cumpliendo. ¿Y cuál es esa condición? En la que para cada X, nos decía la segunda, tiene que haber un solo Y. Y fíjense que para un X acá hay 2 Y. En cambio, en este caso, para esta X yo tengo un solo Y. Para esta X tengo un solo Y. Y todos los elementos de X están relacionados, al igual que acá. Todos están relacionados, que es la primera condición. ¿Quién no? ¿Cuál es la que no se cumple? La segunda, porque a cada X le corresponde 2Y. ¿Está entendido, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, copien. Profe. ¿Quién me llama? Copien y voy a compartir pantalla. O sea que si la recta corta en 2 puntos no es función, profe. Exactamente. Si la recta corta en 2 puntos, no es función. Pero eso es solamente en líneas verticales. Cuando la recta vertical, estamos hablando, cuando es una recta vertical, eso es para determinar si esa relación es o no funciona. Esta relación es una función, esa relación no es una función, es una relación, pero no función. ¿Estamos? Sí, profe, sí. Bien. Voy a compartir pantalla para que sigamos viendo esto. Bien. Ya entonces sabemos cuándo, por medio de estas dos condiciones, esa relación es una función. Entonces ahora vamos a definir lo que es el dominio de una función. Nosotros dijimos acá que todos los elementos X de este conjunto A eran lo que nos determinaba el dominio de la función. Entonces, ¿qué es el dominio? Esta ya es la definición. Es el conjunto de X, tal que para todo X número real, f de X también es un número real y hay una relación entre X y f de X. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros cuando tengamos una función y ya enseguida cuando empecemos a ver el estudio de cada una de las funciones, vamos a ver qué valores reales
puede tomar X para que esa expresión tenga sentido en el conjunto de los números reales. ¿Está entendido lo que es el dominio? Son todos los X reales para los cuales esa función va a tener sentido en el conjunto de números reales. Por ejemplo, si yo les digo, ven ahí la pantalla, ¿verdad? La pantalla, Profe, pantalla. ¿podría dejar de compartir la pantalla si se la ve más grande usted? Así. Bueno, Si haces clic en la ventanita pequeña, se amplía la de la Veamos. profe. Claro. veamos, no importa, no me molesta. Si yo tengo f de x igual a la raíz cuadrada de x más 2. ¿Qué es lo que tenemos que ver para el dominio? Tenemos que buscar todos esos valores de x donde esta raíz tenga solución en el conjunto de los reales. Entonces, ¿qué tendremos que analizar acá? Si estamos hablando de una raíz cuadrada, ¿cómo tiene que ser ese radicando? Tiene que ser positivo. Tiene que ser positivo. Es decir, x más 2 mayor o igual a 0. Entonces, x mayor o igual a menos 2. ¿Qué intervalo representa x mayor o igual a 2? De menos 2 a infinito. Menos 2 cerrado. Entonces, el dominio de esta función va a ser el intervalo cerrado menos 2 infinito. ¿Está entendido, chicos? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Que alguien me preguntaba algo? No. Bien. Sigamos. ¿Profe? Sí, Profe, sí. el dominio, digamos que me marcaría el límite de la función horizontalmente. Claro. El O sea dominio que te sería dice dónde termina y dónde comenzaría esa la función. recta. Claro. Exactamente, sí, sí. Sí. Vamos a ver ahora lo que es el rango o codominio de una función. Nosotros dijimos hace rato que los valores de y del conjunto B de esa variable dependiente es lo que nos daba el rango o codominio de la función. ¿Cómo se lo define? Como aquel conjunto de y, donde y también tiene que ser real para los x reales y que haya una relación entre x y ese f de x que es el y. Yo puedo llamar y o f de x, está exactamente lo mismo. Entonces son los valores de y, pero valores reales a partir de los valores que le hemos dado a x. Veamos en el ejemplo nuestro que tenemos la raíz cuadrada de x más 2. ¿Qué creen ustedes acá? ¿Que cuál será ese rango? Los valores de i. ¿Y cuál es? De ¿Cuáles cero van a a ser infinito. esos valores de i? De cero a infinito porque nunca va a poder ser negativo. ¿Por qué nunca va a poder ser negativa? Porque la raíz cuadrada de ningún número es negativo. Pero eso es para x. ¿Por qué no Sí, pero- puedo? ¿Yo no puedo tener menos la raíz cuadrada de 5? No Pero existe. profe, no Caso depende, decía yo, profe. de si es no depende si es ascendente o descendente. ¿Quién? ¿Quién? Que sea ascendente o descendente, ¿quién? Y la recta. ¿Qué recta? De la función. La curva de la función. Sí, Pero hay algo que a mí me dice si va a ser lo positivo o va a ser lo negativo. Hay algo ahí en esa expresión que me dice. ¿Que la X no es negativa? No, ¿cómo que no? Mira, El signo- los valores de menos 2. El signo. El signo signo de de la, dónde? de la raíz. De la raíz. Exacto. El rango
de esta función va a ser desde 0 a infinito. Si nosotros graficamos, bueno, aproximadamente va a ser esta rama. ¿Sí? Es la superior porque acá tengo el signo más. Si hubiésemos tenido el signo menos, el rango ahora va a ser, ¿desde dónde? Desde menos infinito A 0. Exacto. Va a ser esta otra parte. ¿Está? ¿Por qué no la puedo hacer a las dos? Porque si hacemos las dos, ya deja de ser función. Por eso cuando haya una raíz, tenemos que tener mucho cuidado y observar muy bien qué signo hay delante. Porque de acuerdo a ese signo vamos a hacer o la rama superior si es positiva o la rama inferior si es negativa. ¿Estamos, chicos? Sí. Sí. Sí, profe. Espere, profe, no borre todavía, por favor. No, tranquilos. ¿Qué? Profesora, ahí dice dominio porque justo da la luz del ¿Acá? Arriba. Más ¿Aquí? arriba. F de X sería. Rango de F. No, el otro, lo primero que hicimos. La fórmula. F de X. Ahí. F de X. Ah, bueno, gracias, profe. Así justo de a poco ahí no se veía bien. Está bien. Ya. ¿Estamos ya? Sí, profe. Bien. Sí. La gráfica de esta función, que es lo que venimos haciendo desde que comenzamos las hoy, se las realiza en un sistema de ejes coordenados X e Y, donde el eje X, sí. Joaquín Gómez no puede volver a ingresar, está con problemas de conexión. Bueno, gracias. Donde el eje X es el eje de las abscisas y el eje Y es el eje de las ordenadas. Si yo considero un punto cualquiera en esta curva, ese punto tiene lo que se llama las coordenadas que son X e Y. Siempre la primera coordenada va a ser para X y la segunda va a ser para Y. ¿Está entendido? Vamos a ver ahora lo que es la simetría de una función. Nosotros vamos a ver únicamente dos simetrías, la simetría axial y la central. Hay otra simetría, pero vamos a estudiar en análisis 1 únicamente estas dos simetrías. ¿Cuándo vamos a decir que vamos a tener una simetría axial? Es cuando esa simetría esté con respecto al eje Y. ¿Qué significa simétrico? Que la gráfica que yo tenga a la izquierda del eje Y debe ser igual a lo que tenemos a la derecha del eje Y. Si se da esta simetría, vamos a decir que la función es par.
Y la condición que debe cumplir para que sea par es que f de x debe ser igual a f de menos x. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a este gráfico. X sub 1 es el menos x y x sub 2 es el x. Si ustedes se fijan, f de este x sub 1, que es el de menos x, y este f del x sub 2, que es el de x, son iguales. Entonces eso es lo que nos dice acá, que el f de este negativo, el i del negativo, es igual al i del positivo. Cuando eso se verifique, la función es par, tiene simetría axial. La otra simetría es la que decimos que es con respecto al eje de al origen de coordenadas, acá. Y es lo que se llama simetría central. Lo que yo tengo, y esta simetría central se da en el primer cuadrante y tercero, o puede darse en el segundo y cuarto. No se puede dar primero y cuarto, o segundo y tercero. Es primero y tercero, segundo y cuarto. Y en ese caso decimos que la función es impar. ¿Y qué condición debe cumplir? Que f de x tiene que ser igual a menos f de menos x. Fíjense que para par era f de x igual a menos f de x. Ahora no. Ahora aquí le agrego el menos. Debe cumplirse menos. Y veamos la gráfica. De nuevo, tengo este x que es negativo, le corresponde una f. Esta x que es positivo, le corresponde esta otra f. Estas f, estas y, son iguales en longitud. Nada más que una es como positiva y la otra es negativa. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me dice acá? Una es positiva y la otra es negativa. ¿Está entendido cuándo una función es par y cuándo una función es impar? ¿Y las condiciones que debe cumplir? Sí, profe. Sí, bien. Sí. Ahora, una función puede ser par o impar. No puede tener las dos simetrías. Es una o la otra. Y también puede ocurrir que no tenga simetría. Es decir, que no es ni par y tampoco es impar. Cuando vayamos a hacer el estudio de las funciones, nosotros vamos a probar primero para ver si es par. Si la función nos da que es par, no pruebo para ver si es impar, porque seguro que me va a dar que no. Entonces la dejo, la función es par, terminaría ahí el ejercicio. Ahora, si cuando vamos a probar de que es par me dice que no, sí voy a tener que ver qué pasa con la simetría central. Es decir, vamos a tener que investigar si la función es impar o no, que puede llegar a ser como puede llegar a no ser. ¿Está entendido, chicos? ¿Sí? Sí, bien. Sí. Bien, vamos a ver ahora la intersección que puede llegar a tener una curva con los ejes cartesianos. Cuando la curva de la función intersecta al eje X, esos puntos donde intersección es lo que también se le va a llamar cero de la función. Puedo tener puntos de intersección con el eje X y esos van a ser los ceros de la función. Esos puntos los voy a determinar cuando analíticamente yo haga esa expresión de la función igual a 0. Entonces me va a dar los X para y igual a 0, que serán en este caso el X sub 1 y el X sub 2. Por eso es que se le llama cero de la función. Y los puntos que intersecta la curva con el eje de las ordenadas
es lo que voy a llamar el f en 0. ¿Por qué? Porque para poder determinar este punto, tenemos que hacer x igual a 0. Y cuando hacemos x igual a 0, voy a tener qué valor de y corresponde. ¿Está entendido lo que les quiero decir? Acá está analíticamente. Cuando hago la intersección con el eje X, ¿qué tengo que hacer? F de X igual a 0 y obtengo los ceros. Cuando quiero la intersección con el eje Y, ¿qué tengo que hacer? F en 0, es decir, X igual a 0. ¿Y qué voy a obtener? Los F en 0. ¿Estamos? ¿Está entendido entonces que voy a tener ceros y voy a obtener f en 0? Son dos cosas distintas. Bien. Sí. Vamos a ver ahora cuándo una función es creciente y cuándo es decreciente. Hay una gráfica de una función cualquiera. Determino sobre esa gráfica puntos x sub 1 y punto x sub 2. A este x sub 1 le corresponde un f de x1 y a este x sub 2 le corresponde un f de x sub 2. Si el x sub 1 es menor que el x sub 2, estamos viendo que es menor, y el f de x1 es menor, fíjense la altura del f de x1, es menor que el f de x2, entonces vamos a decir que la función es creciente. ¿Estamos? Si x sub 1 es menor que x sub 2 y f de x1 es menor a f de x sub 2, la función es creciente. ¿Va a ser decreciente? Sí. X sub 1 es menor que x sub 2 y f de x1 es mayor que f de x sub 2. Cuando esto suceda, le vamos a decir que la función es decreciente. ¿Está entendida la diferencia entre función creciente y función decreciente? ¿La entienden? Sí, ¿hay alguien que no? No, sí se entendió. ¿Sí? ¿Hay alguien que no lo entiende? ¿Seguimos? Ahora, si una función, por ejemplo esta, en este dominio, fíjense que crece, decrece y vuelve a crecer, ¿verdad? Se comporta de una manera en que varía en cuanto a su crecimiento. Si nosotros tenemos una función que siempre crece o que siempre decrece, vamos a decir que esa función es monótona. ¿Por qué monótona? Porque siempre se comporta de la misma manera. Y diremos entonces que es monótona creciente o monótona decreciente. En este gráfico la función no es ni monótona creciente ni decreciente. ¿Por qué? Porque acá hay parte en que crece, acá decrece y acá vuelve a crecer. ¿Está entendido? Para que sea monótona debe crecer y decrecer siempre, siempre. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver ahora lo que es una función biunívoca. Nosotros tenemos la gráfica de una función, tenemos el punto x sub 1 y el punto x sub 2. Esos puntos son distintos, no son iguales. Al x sub 1 le corresponde un f de x1 y al x sub 2 un f de x2. Si x sub 1 es distinto a x sub 2, para que sea biunívoca o inyectiva o 1 a 1 es lo mismo, estos f de x sub 1 y x sub 2 deben ser distintos. Si llegasen a ser iguales, ya vamos a ver un ejemplo,
ya no es biunívoca, no es inyectiva, no es 1 a 1. Para que sea biunívoca, los X deben ser distintos. Y entonces los F correspondientes también deben ser distintos. Geométricamente, ¿cómo hacemos acá? Vamos a... Recién para ver si una relación era una función, trazábamos una recta vertical. Aquí para ver si una función es biunívoca, vamos a trazar una recta horizontal. Y esa recta debe cortar a la curva en un único punto. Si la corta en más de un punto, ya deja de ser biunívoca. Veamos. Tenemos la gráfica de esa función. Si yo trazo una recta horizontal en cualquier lugar, una sola, corta a la curva en un solo punto, ¿verdad? La está cortando en un solo punto. Al cortarla en un solo punto, entonces voy a decir que esta función es biunívoca. Ahora, si tenemos por ejemplo esta, si yo trazo la recta horizontal, ¿qué pasa acá? En la corta, ya esa recta la trace donde la trace, le está cortándola en 2 puntos, ¿sí? No funciona. Entonces, no es biunívoca la función. ¿Está entendido? Para que sea biunívoca debe cortarla en un solo punto. Si no, ya deja de ser biunívoca. ¿Está entendido, chicos? Profe, Sí, yo tengo profesora. una duda. Él debe decir al papá que venga a buscar. Sí, ¿qué pasa? Yo, si toma dos, estaba justo hablando uno ahí. Sí, ¿qué Si pasa? toma dos valores de X, en caso, digamos, de que no sea biunívoca, si tomo dos valores de X distintos, puede darme un solo punto también. ¿Cómo si tomo dos valores? Si tomo, no sé, un X1 que sea Vos menos 1. fíjate, mira, vos tomás, a ver, lo hagamos acá. Vos tomás este X y lo tomás a ese X. Mira, tenés un solo valor de Y. A cada X le debe corresponder un único valor de Y. Y solo uno. Ojo. ¿Sí? Entonces no hay forma de saber si es biunívoca o no sin graficar. Profe. No, mira. Por ejemplo, que esta función le llamemos que sea, le pongamos menos X al cuadrado, por lo que la curva mira hacia abajo, ¿sí? Si yo digo, para X sub 1 le voy a dar 2 y para X sub 2 le voy a dar menos 2. Si X sub 1 vale 2, ¿cuánto vale el Y correspondiente? Menos 4. Menos 4. Perfecto. ¿Cuánto vale el Y correspondiente para menos 2? Menos 4 también. Menos 4. Y bueno, vos acá tienes dos X que son distintos, pero ¿cómo son los Y? Iguales. Iguales. No podés comparar un 2 con un 4. No. Tenés que ver el que esté simétrico, el que tengan el mismo Y.
Ahora sí, No profe. podés decir para un X2 y un X4. No, más vale que esto te va a dar distinto. ¿Sí? Ahora sí, profe. Pero en el caso, por ejemplo, de que digamos, o sea, no sea X cuadrado, que va a ser justo el medio en cero, ahí, ¿cómo sería? No, si vos le haces que no sea el 0, mira. Claro, o sea, que el vértice no sea en el 0. Bueno, ya te dijo. Mira, ya hacemos una que el vértice no sea 0. Que sea ahí. Ajá, ¿sí? Ahí no sabría cuál es comparar. Bueno, lo que pasa es que hay que ver la ecuación de esta parábola, hay que ver su eje de simetría, pero vos trazándola acá la recta ya te das cuenta. Si yo doy la gráfica nomás, sin dar la ecuación de esa función, se traza la recta horizontal. Y si esa recta la corta en 2 puntos, ya deja de ser biunívoca. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Profe? Sí. Entonces se podría decir, digamos, si una función es impar, o sea, es biunívoca, ¿o no? ¿Cómo? Si, digamos, ¿cómo decís? Si una función es impar, entonces es biunívoca. Sí, pero hay funciones que no son impares y son biunívocas. Ah, bien. ¿Sí? Por ejemplo, mira. Esa función. Esta función no es impar, pero es biunívoca. ¿Estamos? ¿Está entendido? Sí, ahora sí, profesor. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a dejar de compartir esto. Y vamos a ir ahora a ver la clasificación de funciones. ¿Hasta acá hay alguna duda, chicos? Sí, cuando se corte volvemos a entrar. Sí. Que ya se va a cortar en menos de un minuto. ¿Hay hasta acá alguna duda? ¿Está entendido lo que es la simetría? ¿Está entendido lo que es el crecimiento? ¿Lo que es el dominio? ¿Cómo vamos a ir viendo si crece, decrece? De todas maneras, ahora que vamos a entrar a ver cada una de las funciones, porque como estoy grabando el video hasta que va, por ejemplo, ahora lo corté, no se descargó totalmente, pero entonces se demora como 5 minutitos hasta que se descarga, por eso, como yo no les había dicho nada, bueno, lo corté ahí nomás y ya entré. Pero ahora cuando se vuelva a cortar, ahí esperen un poquitito y... Bueno, no sé, creo que ya estamos. Bueno, vamos a compartir la pantalla de nuevo. Acá está. Bueno, ¿la ven a la clasificación, a esta nueva estructura?
Sí, profe, se ve bien. Bien, vamos a ver. Hay tres grandes grupos que nosotros vamos a estudiar. Las algebraicas, las trascendentales y las especiales. Dentro de las algebraicas vamos a decir que están las racionales y las irracionales. Y dentro de las racionales estarán las enteras, como la lineal, la cuadrática, y estarán las fraccionarias. En las trascendentales vamos a estudiar exponencial, logarítmica y trigonométrica. Y luego entre las especiales vamos a ver valor absoluto, la función signo y la función parte entera. Esta vamos a dar así nomás, bueno, no así nomás, vamos a definirla, pero no vamos a hacer un gran estudio como de valor absoluto para atrás. En todas estas vamos a hacer un gran estudio de tal manera que cuando ustedes vean una ecuación de una función de cualquiera de estas, van a saber distinguir cuál es, van a saber distinguir cuál es su dominio, van a poder decir también cuál es el rango que tiene esa función y hasta van a poder decir si es simétrica o no es simétrica. ¿Está entendido? Vamos entonces ahora a comenzar. Y voy a compartir de nuevo la pantalla. A ver qué dice el chat. No, yo lo tomo al finalizar la asistencia. No es tan así nomás. Bien, vamos a empezar entonces. ¿Qué pasa, Melanie Cardoso, que has levantado la mano? No fue sin querer, profe, disculpe. No, pensaba que preguntabas algo, por eso era que te... Bien, vamos a ver. Nosotros dijimos recién en esa estructura que estaban las algebraicas. Y vamos a empezar a ver estas, las que las llamamos las racionales. Y dentro de las racionales, la que vamos a ver va a ser función constante y función lineal. Función constante es cuando el f de x es igual a una constante. Por ejemplo, f de x en este caso igual a 2. ¿Qué dominio tiene la función constante? Siempre va a ser el conjunto de los reales. Fíjense que ¿qué valores puede tomar x acá? Cualquiera. Entonces, al tomar cualquiera, eso me está diciendo que el dominio de la función es el conjunto de los reales. El gráfico de el rango de la función es el valor que tome acá, o sea, va a ser 2. Si hubiese sido f de x igual a menos 5, ¿cuál va a ser el rango? Menos 5. Dominio, siempre los reales. Rango va a depender de este valor de k, que es una constante. ¿Estamos? Y la gráfica siempre va a ser una recta horizontal. Por lo tanto, esto nunca, no vamos a poder decir ni si crece, ni si decrece. No vamos a poder hablar tampoco de que es una función biunívoca. ¿Por qué? Porque tiene varios x para un mismo y. ¿Está entendido? Vamos ahora a la función lineal. A la función lineal la vamos a definir como f de x igual a mx más b, donde m y b son constantes. La gráfica de esta función es una recta con una cierta inclinación. ¿Quién me va a dar esa inclinación? Es esta m, que le vamos a llamar pendiente. Y esa pendiente va a estar dada, o yo les dije por la inclinación, esa inclinación me la va a dar
la tangente del ángulo que forme con la horizontal. Ahora bien, y ahora sí, van a mirar la pizarra. Nosotros dijimos que estamos trabajando con la función lineal. La ecuación de la función lineal es igual a mx más b, donde m y b son constantes. Dominio de la función siempre va a ser el conjunto de los reales y el rango de la función lineal también va a ser siempre el conjunto de los reales. Esta m es lo que se llama la pendiente de la recta, es lo que me da la inclinación. Y la B es lo que se llama ordenada al origen. Es donde intersecta al eje Y, es el punto de intersección de la recta con el eje Y. Esta pendiente puede ser mayor a 0 o puede ser menor que 0. Cuando hablamos de mayor a 0 quiere decir que sea positiva, y cuando hablemos de menor a 0 es que sea negativa. Cuando es mayor a 0, vamos a decir que esta función es creciente. Y cuando es menor a 0, vamos a decir que la función es decreciente. ¿Está entendido? Sí. Copien y vamos a hacer un ejercicio. Sí. Bien, copien y hacemos un ejercicio. Profe, ¿este PDF está en el aula? ¿Cómo? Si el PDF está en el aula. Está en el aula, unidad 2, y ahí está este PDF. Sí. Profe, ¿a qué era igual la pendiente? La pendiente me da la inclinación de la recta. No, pero era la tangente de algo, no me acuerdo. Ah, es la tangente del ángulo, sí, del ángulo alfa. Es el ángulo que forma la recta con el eje. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a hacer... Vamos a decir que sea igual a 2x menos 1. Esa es la función. ¿Qué dominio tiene esta función? El dominio de esta función es el conjunto de los reales. Y dijimos que el rango de esta función también es el conjunto de los reales. Vamos a ver ahora la intersección con los ejes. Los ejes eran el eje X y el eje Y. Para el eje X hacíamos la función igual a 0, siempre. Despejamos X y nos queda que X es igual a un medio. Es decir, intersecta al eje X en un medio. No nos olvidemos que esto también es el 0 de la función. Si ahora yo quiero la intersección con el eje Y, es f en 0. Es decir, a X lo hago 0. Si X vale 0, entonces Y es igual a menos 1. ¿Estamos? Vamos a ver la simetría.
Es decir, si la función es par o es impar. Para que sea par, debía cumplirse que f de x es igual a f de menos x. Y ahora digo, f de x es 2x menos 1. Y f de menos x, reemplazo en lugar de x, voy a poner menos x, menos 1. Pregunto, ¿son iguales esas dos expresiones? No, no es par. No, profe. No son iguales. Entonces, ¿la función es par? No. No, la No. función no es par. Esperen un poquito que estoy haciendo entrar gente. Bien, como no es par, vamos a ver, acá abajo ya no ven, ¿verdad? Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Vamos a ver si es impar. Es decir, que f de x sea igual a menos f de menos x. La f de x nuestra es 2x menos 1. Menos, y ahora pondremos 2 menos x menos 1. Pregunto, ¿son iguales esas dos expresiones? No. No son iguales. Entonces, no es Es impar. impar. La Tiene simetría. función no es par, no es impar. La función no tiene simetría. ¿Está entendido? Vamos a ver. ¿Quién nos decía a nosotros si la función crece o decrece? ¿Qué elemento? ¿Se acuerdan La cuando pendiente. recién hemos? La pendiente. M. Muy bien. ¿Y M acá es igual a cuánto? A 2. A 2. Entonces, ¿qué puedo decir? Que esta función es ¿cómo? Creciente. Creciente. La función crece porque la pendiente es positiva. La ordenada al origen acá, ¿cuánto es? Menos ¿Quién 1. nos? Menos 1. 1. Entonces ahora vamos a graficar teniendo en cuenta pendiente, ordenada, 0 y el f de 0. Nada más. Si yo me pongo acá, ¿ustedes ven bien la gráfica? Sí, profe. Bien. La ordenada al origen es menos 1. Estoy acá. Fíjense que la ordenada al origen, ¿con quién coincide? Miren, ¿con quién coincide? Con el f de 0. ¿Sí o no? Siempre ordenada al origen va a coincidir en la lineal con el f de 0. Intersecta al eje x en un medio. Y su pendiente es 2. ¿Qué significa esto? Que a partir de la ordenada esta menos 1, vamos a correr 2 lugares. 1, 2 y 1 para acá. Entonces, 1, 2 y 1. Llegaría acá. Y ahí ya me da para que yo, uniendo estos 3 puntos, la pueda graficar a la recta. Esta nos da que es una función creciente, no es simétrica porque no es simétrica ni para el eje y mucho menos para el origen de coordenadas. ¿Está entendido, chicos? Sí, profe. Sí, profe. A copiar. Si hay alguien que cruce, si hay alguien que no entiende, pregunte ahora o calle para siempre. ¿Puede volver a explicar la gráfica, por favor? Sí. Siempre se parte de la ordenada. Siempre.
se marca la ordenada. Se marca la ordenada, va a coincidir con el f de 0, siempre. Se marca la intersección con el eje X. Y luego marco la pendiente. Que la pendiente sea igual a 2, significa que esto es y sobre X. ¿Qué es la tangente? La tangente de un ángulo es igual a ¿qué? A y sobre X. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tengo 2 positivos para y 1 positivo para X. A partir de la ordenada voy a contar 1, 2 positivo y 1 positivo. Quedaría ese punto. Y ahí los 1 a los 3. ¿Está entendida ahora? Sí, profe, muchas gracias. No, de nada. Si hubiese sido negativa la pendiente, hago negativo el y o la X. Hago uno o la otra, no los dos, porque si hago los dos negativos se me va a convertir en positivo. ¿Se dan cuenta? Profe, ¿en qué cuadrantes tenías que ser igual para que sea par? Simétrica con respecto al eje Y. O sea, primero y segundo. Ajá. ¿Ya está? Sí, profe. A ver, vamos a hacer uno donde la pendiente sea negativa. ¿Quieren? Bueno. Yo tengo dudas con respecto a la pendiente, justo lo que acaba de borrar usted. Que te dijo que es igual a la tangente. No lo entendí bien a eso. ¿Cómo no te escucho? No te escucho. ¿Cómo? Vuélvelo a repetir, por favor. Ahí está escribiendo. ¿Cómo? Está escribiendo el chico que recién preguntaba sobre la pendiente. A ver, no, pero no me sale nada. Dice lo de la pendiente que es ¿A igual dónde? a la ¿Por qué no me tangente. sale? A ver. Lo de la pendiente que es igual a la tangente. La pendiente exacto, la tangente es y sobre X. Y esa es la pendiente. Que yo hable de tangente de un ángulo que es y sobre X es lo mismo que estoy hablando de la pendiente de las rectas. Es lo mismo. Hablar de pendiente de la recta y tangente de un ángulo, estoy hablando de exactamente lo mismo.
Veamos acá. Menos X más. A ver, no le pongamos tan fácil. Pongamos menos 2/3 de X. Y hagamos esto. Dominio de esta función, conjunto de los reales. Siempre. Rango de esta función, conjunto de los reales. Vamos a ver la intersección con los ejes. La intersección con los ejes es eje X y eje Y. Intersección con el eje va a ser menos 2/3 de X más 2 igual a 0. Entonces, X es igual a ¿cuánto? Despejen y me dicen a cuánto es la X ahí. 3. ¿Cómo? Tres, profe. ¿A cuánto? Perdón, no escucho. A Menos 3. Perfecto, a 3. Entonces, esto es también el 0 de la función. No nos olvidemos. Y para calcular la intersección con el FI, es F en 0. Si yo reemplazo la X por 0, me quedaría de 2. Bien. Vamos a ver la simetría. Para que sea par, F de X tiene que ser igual a F de menos X. Es decir, menos 2/3 de X más 2 será igual a menos 2/3 de menos X más 2. ¿Es lo mismo? No. ¿Expresiones? Ay, no he leído. Acá está. Ah, bien, bien. ¿Qué les parece? ¿Es lo mismo lo que tenemos en las dos expresiones? No, no es lo mismo. Entonces la función no es par. Para que sea impar, F de X debe ser igual a menos F de menos X. Menos 2/3 de X más 2 menos estas expresiones tampoco es la misma. Entonces, la función no es par, no es impar, por lo tanto, no tiene simetría. ¿Cuál es la pendiente que tiene esta función? Menos 2/3. Menos 2/3. Entonces, ¿la función crece o decrece? Decrece. La función decrece. Ordenada al origen es 2. Que dijimos que esto coincide con ¿quién? Con la intersección con el eje Y. Y ahora graficamos. Ordenada al origen 2. Estoy acá. Intersecta al eje X en 3. Y su pendiente es menos 2/3. Yo les dije recién que cuando es negativa considero uno de los dos negativos. Generalmente se lo considera ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a partir de esta ordenada voy a bajar, porque es menos, voy a bajar 2 lugares, 1 y 2. Y me voy a correr 3 lugares. Estoy acá.
Entonces la gráfica es esta. Ay, que estoy chueca. ¿Está entendido? La línea decresiva. Exacto. ¿Cómo, hijo? Perdón. Bueno. Me trata de tonto, boludo. ¿Qué pasa? Perdón, profe, pasa que se me ha abierto el micrófono que estaba con una reunión. Profe, una consulta. Sí. En la parte que dice impar, ¿por qué son los corchetes? Porque vos tenés menos f, entonces menos y ahí pone corchete para que escribas toda la expresión de la función. ¿Te das cuenta? Ah, Porque bien. es menos toda esa función. Profe, cuando se corte tenemos que volver a entrar. Sí, volvamos a entrar, sí. Cuando se corte ya va a ser el Aunque último ya bloque, son profe. las... ¿Cuánto falta? A ver. No, porque me... A las sale- 11. Sí. No, ¿saben qué? Yo voy a tomar la asistencia. No, porque ya quedaría... Ay, ¿qué hice? Ay, ¿qué hice? Ahí está. A ver. ¿Quién era Galaxy A20? Que de nuevo sale. Si no, va a salir así en la asistencia. Si ves algo, Lautaro, creo, algo así. Lautaro Sigüenza era, profe. Lautaro Sigüenza. Lo que pasa que no sé si me sale... No, ¿ves? Sale Galaxy. A ver, ya voy a ver si le puedo cambiar de nuevo. Renombrar. Vayan, fíjense los otros. Bueno, ahí te acabo de cambiar. Que figure bien nombre y apellido, chicos, para que no haya problema. Bueno, vamos a empezar. A ver, parece que ya es lo último. Sí, la última. Bueno, vamos, no se olviden. Entren al aula. Fíjense, tienen que poner una foto, bien el nombre y el apellido, si no ya el jueves que viene no voy a dejar a nadie entrar a la clase. Todos bien con la foto, todo para poder entrar. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profesora. Bien, terminamos acá y que tengan un buen fin. Profe, ¿usted va a subir el video después al aula virtual?
de la clase? ¿Qué cosa? Si va a subir el video que está grabando ahora. Sí, ya voy a ver cómo y cuánto, qué es lo que se grabó y cómo se grabó. Si está bien, yo lo subo. Bueno. Bueno. Chao, Feliz chicos. día. Nos vemos. Chao, profe. Buenas noches. Hasta luego. Profe, Buen feliz fin. Feliz día. Feliz día. Hasta luego, buen Gracias. fin de. Hasta luego. Profe, que le vaya bien. Feliz día, Tome profe. mucho. Adiós. Feliz día. Gracias. Come mucho. Profe. Adiós. Adiós. ¿Cómo salgo de acá ahora?